Bien, distribución triangular. Leo aquí a continuación. Es una distribución de aproximación especialmente usada a pesar de no contar con información real de lo que ocurre con el comportamiento de una determinada variable. Se basa en tres valores, un valor mínimo, una moda, recordando que la moda viene siendo el valor que más se repite dentro de un vector de valores, un vector de datos, ¿ok? De una variable aleatoria dada. Y tiene un máximo, ¿ok? Si los parámetros provienen de una opinión fundamentada en expertos, se dice que la distribución es empírica. De otro modo, si estos parámetros son el resultado de un análisis de datos históricos del comportamiento de la variable, se puede considerar una distribución teórica. ¿Okay? La distribución triangular es una familia de triángulos, ¿okay? Como vamos a ver a continuación, donde el valor de la moda va a tender hacia el mínimo o el máximo. Raras veces se convierte en un triángulo equilátero, ¿okay? Pues esa moda casi nunca va a estar en el promedio. Eso casi nunca ocurre. ¿Cuál es el uso más frecuente en el cual podemos encontrar esta famosa distribución triangular? ¿Dónde es que es famosa esta distribución? Normalmente en el campo de la gerencia de proyectos. En la gerencia de proyectos nosotros como ingenieros solemos trabajar con una distribución triangular cuando no tenemos información sobre, por ejemplo, la variable tiempo, el tiempo en el que se desarrolla, por ejemplo, un conjunto de actividades dentro de un proyecto de ingeniería, como por ejemplo la puesta en punto, la puesta en marcha de una línea de producción. Eso sería un proyecto cuyas etapas de implementación serían, por ejemplo, comprar la maquinaria, llevar la maquinaria a la planta, empezar a hacer las instalaciones para que se vayan montando las máquinas, ¿ok? Hacer el empate de una máquina con otra, y hacer las pruebas y todo eso. Si uno divide todas esas tareas, ok, en etapas, cada tarea tiene un tiempo y el tiempo normalmente se estima como una variable aleatoria, pero de la cual solamente se va a disponer la siguiente información: un mínimo estimado, una moda y un máximo, que eso es lo que, y normalmente cuando se trabaja en la vida real, en la práctica, se trabaja como si fuese una distribución empírica. ¿Por qué? Porque es una opinión fundamentada en expertos, es lo que suele ocurrir, a menos que de repente si se dispone de información histórica se genere entonces una distribución con base teórica, una distribución teórica. ¿Okay? Pero eso ya para ello se requiere de muchos datos, ¿okay? Muchos datos históricos y que sean datos asociados a proyectos similares. ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo usual, pues, para de alguna forma para predecir, para poder predecir en qué tiempo va a terminar un determinado proyecto, si va a haber algún retraso, etcétera. Entonces, bueno, se plantean estas variables triangulares. Son bastante útiles, son bastante prácticas y bueno, ya después cuando se empieza a reunir suficientes datos históricos, ya de repente la distribución triangular puede sustituirse por una distribución mucho más precisa, mucho más ajustada a el comportamiento real, al fenómeno real que se está estudiando en el proceso productivo. Okay. Bien, y bueno, para lo que respecta a nuestro vecindario, que es la asignatura, que es estadística y probabilidades, esta distribución triangular, por supuesto, se van a ver ejercicios donde, por ejemplo, cuando veamos el tema final, que es el de transformación de variables aleatorias, posiblemente vamos a encontrar transformaciones donde haya que trabajar con una distribución triangular. Bien, sin más información de contexto, pasamos entonces a lo que es la notación. La notación, como pueden ver, ¿okay? Es cuando uno define la variable, se hace de la siguiente manera. Se hace en función de los tres parámetros característicos, que son en este caso el valor mínimo, el valor máximo y la moda. El parámetro B viene siendo justamente el parámetro de la moda. Si comparamos con la distribución continua anterior, que era la distribución uniforme, fíjense que tienen en común que también se definen en función del intervalo en el cual existe la variable. Fíjense que en este caso la triangular, a diferencia de la distribución uniforme, tiene un valor moda, un valor que hace que sobresalga con respecto a los demás valores de la variable. ¿Okay? Por otra parte, por otra parte, al igual que la distribución triangular, la distribución uniforme, a la izquierda del parámetro A y a la derecha del parámetro C no hay valores de la variable y por lo tanto cualquier valor que se plantee a la izquierda o a la derecha de ese intervalo va a tener probabilidad cero. ¿Okay? Por lo tanto, el dominio lo podemos afirmar de esta forma. X, todos los valores de X van a estar comprendidos entre A y C
incluyendo ambos valores. ¿Ok? La gráfica, como es de esperarse, tiene forma de triángulo, pero no siempre va a ser un triángulo equilátero, ¿ok? O un triángulo donde la moda esté justo en el punto medio del intervalo. Normalmente, como decía en textos anteriores, la moda va a tender a acercarse más a un extremo o al otro. Rara vez va a estar situado justo en el punto medio del intervalo, ¿ok? Para que el área bajo la curva para que el área bajo esta curva sea igual a 1, que es justamente la condición que toda función de densidad debe cumplir, ¿ok? La altura necesariamente tiene que ser igual a 2 entre la diferencia del intervalo, ¿ok? La diferencia entre C y A, ¿ok? Para que cuando uno calcule el área bajo la curva, dé exactamente 1, ¿ok? De esa manera se puede entonces deducir la función de densidad. La función de densidad, ¿cómo va a ser? Va a ser entonces una función a trozos, donde el primer trozo comprendido entre A y B va a ser una ecuación de una línea recta con pendiente positiva. Y entre B y C va a tener una segunda línea recta que es de pendiente negativa. ¿Ok? Aquí podemos ver, por ejemplo, fíjense aquí la deducción, cómo se hace. El área de los dos triángulos comprendidos entre A y C debe sumar 1, ¿ok? Por lo tanto, si definimos h como el valor de la altura común de ambos triángulos, entonces el área total se escribe como, ¿ok? Y se plantea esta ecuación. Simplemente sería el triángulo, el primer triángulo que tenemos aquí entre A y B, el segundo triángulo comprendido entre B y C. Y todo eso lo sumamos y se iguala a 1. Se saca factor común h, ¿verdad? Ese factor común h, bueno, precisamente lo que se hace entonces es despejar el h de aquí y por eso es que se llega a que esa altura tiene que valer 2 entre la diferencia entre C y A. La función de densidad es una función a trozos constituida por dos rectas pendientes, ¿ok? Se deducen las pendientes, la pendiente M1, la pendiente M2. La primera recta, por supuesto, va a tener esta forma, ¿ok? La constante, caso 1, bueno, sería entonces la constante que se refiere a el punto donde el cual esa recta corta al eje de las Y. Como recordarán, aquí hay que recordar un poquito de cálculo 1. ¿Dónde sería ese valor caso 1? Bueno, si uno prolonga esta línea recta, uno la prolonga hasta abajo, hasta que en algún punto del eje Y corte o intersecte dicho eje, ¿verdad? Entonces, bueno, se hace entonces podemos hacer otra forma, una forma de deducir K sub 1 puede ser usando el punto de coordenadas A0 perteneciente a dicha recta, de manera que la ecuación de la primera recta sería esta que está aquí. Mediante un razonamiento similar se obtiene la segunda recta, ¿ok? Tendría esta forma. Y finalmente se obtiene la función de densidad que tiene estas características, ¿ok? Fíjense que, bueno, aquí hay varias formas de nosotros poder plantear esto. Fíjense que hay libros donde, por ejemplo, uno puede plantear que la función de densidad estaría entre A y B, ¿ok? Puede ser inclusive A menor o igual que, o mejor dicho, A menor o igual que X, ¿ok? Pudiera ser aquí X menor o igual o puede ser menor, no importa, porque como estamos tratando con variables aleatorias continuas, ¿ok? No es relevante. ¿Dónde sí va a ser relevante el menor igual y todo el uso de la notación menor igual? En la función de distribución acumulativa, la F mayúscula, ¿ok? En la función de distribución acumulativa, por supuesto, tenemos que recurrir a la integral mediante procedimientos de integración, ¿ok? En el intervalo A-B, se va entonces generando las diferentes integrales, ¿ok? Hasta llegar a la función de distribución acumulativa, ¿ok? Fíjense que aquí planteamos que para x menor que a vale 0, porque como no hay valores de x existentes a la izquierda de a, ¿ok? La probabilidad es 0, no hay nada que acumular allí de probabilidad. Entre a cerrado en a y b abierto en b, esta sería la función de distribución, ¿ok? El primer trozo. Y fíjense que tiene la forma de una parábola, en este caso una parábola factorizada. El segundo trozo sería entonces una parábola también, ¿ok? Pero entonces sería una parábola de forma, una parábola negativa o cóncava hacia abajo. Ahorita vamos a ver la gráfica que existe entre B incluyéndolo y C cerrado. Y después en adelante vale 1, ¿ok? Para C, para X igual o mayor que C. Fíjense la forma.
al principio, el tramo comprendido entre A y B es una parábola cóncava hacia arriba, el tramo comprendido entre B y C es una parábola cóncava hacia abajo, es continua en el punto B, ¿ok? Y después, entonces, a partir de C, es simplemente asintótica en 1. ¿Bien? La función de distribución está compuesta entonces por dos parábolas, como acabamos de analizar, ¿ok? El cambio de concavidad ocurre justamente en x igual a b. La deducción de la esperanza de x y de la varianza de x se realiza del mismo modo que se hizo con la variable aleatoria continua uniforme, es decir, mediante una integración. ¿Ok? Entonces, fíjense, en el caso de la esperanza, ¿verdad? Bueno, como aquí ya no me acordaba de esta parte del texto, bueno, aquí hacen la acotación de que el desarrollo es bastante laborioso. Claro, porque es que imagínense, si partimos entonces de la función de densidad, ¿qué es lo que habría que hacer? De integrar entre A y B, hacer la integral de esta función de densidad multiplicada por la variable x. Entonces se desarrolla una integral. Luego, esta segunda integral, evaluada entre B y C, sería esta función de densidad multiplicada otra vez por la variable, se integra todo esto entre B y C, se obtiene una segunda ecuación, se simplifican ambas ecuaciones, lo cual supone un trabajo algebraico bastante laborioso, y finalmente se obtiene esta ecuación que tenemos acá. De modo similar, para el cálculo o la deducción de la varianza de x, bueno, primero se halla el momento de segundo orden, en vez de multiplicar por x a las funciones de densidad, se multiplica por x al cuadrado y bueno, ya ese trabajo es harto conocido por todos. ¿Okay? Se halla el momento de segundo orden, se le resta el cuadrado de la esperanza, se resuelve todo, eso se simplifica algebraicamente y llegamos a esta ecuación. Lo cual, bueno, yo cuando desarrollé esta guía teórica, preferí omitirlo porque la verdad es que era bastante laborioso todo el procedimiento algebraico. ¿Okay? Pero bueno, es como para que tengan una noción de dónde salen estas ecuaciones. Si la función de densidad es simétrica, es decir, un triángulo, bueno, los textos dicen un triángulo equilátero, pero no necesariamente tiene por qué ser equilátero. Simplemente que con que sea simétrica es más que suficiente. Entonces la moda coincide con la esperanza de x. Recordemos definición de triángulo equilátero, por eso es que yo soy un poquito crítico con esa definición. Triángulo equilátero es aquel en el que los tres lados valen lo mismo. Entonces, en este caso, el hecho de que la moda esté justamente coincidiendo con el punto medio del intervalo, ¿ok? No necesariamente me da un triángulo equilátero. La única forma de que me dé un triángulo equilátero es que, aparte de que la moda coincida con el punto medio del intervalo, la diferencia entre A y B y C sea exactamente igual a la diferencia entre a la longitud o este cateto de este triángulo rectángulo y este cateto de este otro triángulo rectángulo. Bueno, habría que hacer la demostración. No la he hecho, pero tampoco es difícil de hacer. Probar si de repente esta hipotenusa, ¿ok? Vale exactamente igual a este ancho que está aquí. Y si esta hipotenusa vale exactamente lo mismo que este ancho, bajo esa condición, pudiéramos decir entonces que si estamos en presencia de un triángulo equilátero. Lo curioso es que si eso es así, valdrá 1, será el área exactamente igual a 1. Por eso es que ahí yo soy un poquito cuidadoso con esa afirmación. No necesariamente tiene que ser un triángulo equilátero. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. Pero bueno, yo lo dejo ahí porque así aparece en la guía, pero a eso hay que demostrarlo. Entonces la moda coincide con la esperanza, siendo el punto medio del intervalo AC. Eso sí es un hecho cierto, eso sí estamos todos de acuerdo, ¿ok? Eso sí, para que sea simétrico, la moda tiene que estar en la mitad de este intervalo, ¿ok? Por lo tanto, si la moda está en la mitad del intervalo, la esperanza viene siendo, bueno, como es de esperarse, la mitad del intervalo, ¿ok? Recordemos que la esperanza es un valor en X, en el eje horizontal de la variable, ¿ok? Y la varianza se simplifica entonces a este valor. ¿Ok? Esto, por supuesto, es bastante útil saberlo, tenerlo de referencia, ¿ok? Porque eventualmente cuando vayamos a ver transformación de variables aleatorias más adelante, no sé si la semana que viene o la semana de arriba, probablemente, como ya les dije, van a haber funciones, ¿ok? Van a haber transformaciones asociadas a variables aleatorias triangulares.
Y para simplificar algunos cálculos, a veces conviene trabajar con variables triangulares que sean simétricas. En este caso, para ya terminar el tema de la distribución triangular simétrica, podemos decir que esa distribución triangular se puede expresar en términos de sus dos parámetros, ¿ok? Ya no, a diferencia de la triangular genérica, que se expresa en términos de A, B y C, siendo A y B los extremos del intervalo donde existe la variable y C la moda, perdón, A, B y C, A y C los extremos del intervalo y B la moda, exactamente. Aquí simplemente se definiría en términos de el ancho del intervalo, simplemente, el extremo A y el extremo C, porque ya se sabe que la moda es un valor que depende de estos dos. ¿Okay? Como pueden ver, eso es un comentario interesante de hacer que cuando uno define variables aleatorias, uno lo hace en función de parámetros que son independientes entre sí. Por eso no tiene sentido colocar parámetros adicionales que dependan de los parámetros primordiales, como si lo podemos llamar de algún modo, como pasa por ejemplo con la Poisson. La variable Poisson, que es una variable discreta, bueno, se define en función de sus parámetros primordiales, que es el ancho de intervalo y, y la tasa de ocurrencia, o el caso de las variables binomiales, que son, por ejemplo, el número de eventos que ocurren, la probabilidad de éxito de un evento en un experimento Bernoulli, o el número de eventos que pueden, exitosos que pueden haber en una binomial negativa, por ejemplo. ¿Okay? Son parámetros primordiales a través de los cuales se pueden deducir más parámetros, pero toda variable aleatoria, sea discreta o continua, se define en función de sus parámetros primordiales. Por eso es que no es lo mismo definir una triangular simétrica que una triangular, ¿dónde está? Una triangular genérica. Porque en este caso la moda viene siendo un valor que es totalmente independiente de A y de B. En cambio, cuando es simétrica, la moda ya no se utiliza para definir dicha variable. ¿Por qué? Porque la moda depende justamente del parámetro A y C. Entonces, la definición de la variable queda en simplemente el número de parámetros primordiales o fundamentales se reduce de 3 a 2, que si viene siendo entonces el ancho del intervalo. Bien, entonces, en resumen, tenemos que para una triangular genérica, esta es la forma de denotarla, existe en esta región de X, ¿ok? Los valores de X, ¿verdad? La función de densidad tiene esta forma, la función de distribución acumulativa tiene esta otra forma. Hay otras versiones de la función de distribución acumulativa dependiendo de cómo se exprese esto, porque hay otras versiones en las que aparece C menos X, pero C menos X, recordemos que si nosotros factorizamos menos 1, como todo esto está elevado al cuadrado, da lo mismo, o sea, da lo mismo expresarla como X menos C o C menos X, ¿ok? Simple, ¿por qué? Porque como está todo elevado al cuadrado, ese menos 1 que uno factoriza allí se pierde, pues, desaparece, se cancela. La esperanza vendría siendo esta y la varianza vendría siendo estas. Aquí faltaría en todo caso agregar la esperanza y la varianza cuando la variable es simétrica. Si es simétrica, la esperanza tiene esta forma y la varianza tiene esta otra forma. ¿Okay? Algunos ejemplos. Vamos a ver estos ejemplos aquí a continuación. El procesamiento de instrucciones en un control programable, ¿ok? Un PLC, este es un aparato que es típico conseguirlos en líneas de producción automatizadas, ¿ok? Son como aparatos que de alguna forma controlan las actividades, las tareas que hace una máquina que funciona de manera automática. Por ejemplo, una prensa que tiene que subir o bajar, cargar, descargar material en un proceso productivo, o una pulidora cuyos los movimientos de la pulidora son controlados por el PLC, tantos centímetros a la izquierda, tantos centímetros a la derecha, tantos centímetros de profundidad, tantos centímetros hacia arriba. O sea, el desplazamiento de esas máquinas puede ser, son controlados por este aparato, por el PLC. Es un aparato para control numérico programable. ¿Okay? Entonces, se dice que el tiempo de procesamiento, para ser más específico, se distribuye triangularmente. Se asume, se le asigna una distribución triangular para de alguna forma reconocer que hay un comportamiento aleatorio. Se basa entonces esto pudiera ser como una distribución empírica, pues, porque se basaría en el criterio o la experiencia de, por ejemplo, supongamos, el jefe de mantenimiento de esa línea de producción.
diría que entonces lo mínimo que se tarda en procesarse las instrucciones es 0,05 décimas de segundo. La moda sería 1.1 décimas de segundos y el valor máximo sería 6.5 décimas de segundo. Luego preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que al ejecutar una instrucción dure menos de 2.5 décimas de segundo, entre 1 y 4 décimas de segundo y menos de 6.6 décimas de segundo? Fíjense que este tipo de preguntas es bien interesante plantearlas porque en la vida real, en una línea de producción, cuando uno está tratando de sincronizar el funcionamiento de una máquina con respecto al funcionamiento de la siguiente máquina en un proceso continuo, de producción continua, ¿ok? Es importante entonces tener en cuenta qué tan rápido es el tiempo de respuesta de una máquina a las instrucciones que emite el PLC. Esa sincronización puede ser clave al momento de que el producto se desarrolle de manera adecuada o no. ¿Okay? Entonces, bueno, analicemos las preguntas. La probabilidad de que al ejecutar una instrucción dure menos de 2.5 décimas segundos, entre 1 y 4 décimas de segundo y menos de 6.6 décimas segundos. Como pueden ver, son puras probabilidades que nos están solicitando. Un ejercicio básico de probabilidades. Lo primero que se hace es definir la variable, ¿ok? En términos de sus parámetros fundamentales o característicos, el mínimo, la moda, el máximo, ¿ok? Y bueno, se plantea entonces el cálculo de probabilidades. La primera probabilidad sería menos de 2.5, ¿ok? Que, por cierto, lo podemos colocar así, pero también es válido colocar menor o igual. Pero bueno, para ser taxativos con la, con la instrucción de la pregunta se coloca menor que, ¿ok? Bien, entonces simplemente se recurre a la función de distribución acumulativa. Se plantea la ecuación, ¿ok? Como sabemos que está entre 2.5 o es menor de 2.5, ¿cuánto es que vale la moda? La moda vale 1.1. Quiere decir que en cuál tramo va a estar en cuál de los dos tramos se encontraría esta función de distribución acumulativa. En el segundo, el que está comprendido entre la moda y el máximo. Entonces, de hecho, se utiliza esta fórmula, que es la que corresponde al segundo tramo, el que está justo antes del valor 1, del valor unitario de la función de distribución acumulativa. Se construye la ecuación con base en los datos. Fíjense que los datos que tenemos aquí corresponden a los parámetros característicos o fundamentales de la variable y simplemente se hace el cálculo y se obtiene este resultado. La probabilidad de que X esté comprendido entre 1 y 4. Fíjense que el extremo izquierdo de esta región está entre 0.05 y 1.1. Quiere decir que está en el primer tramo de la función de distribución acumulativa. Y 4 está justamente en el segundo tramo. Por eso es que entonces, utilizando la función de distribución acumulativa, se plantea esta resta, donde el primer componente de la resta es con la segunda componente de la función de distribución acumulativa y esta vendría siendo la primera componente de la función de distribución acumulativa. Se sustituyen los valores y se obtiene este resultado. El último resultado que tenemos aquí, fíjense lo curioso que es, que sea menos de 6.6 décimas de segundo. Pero fíjense que el valor máximo es 6.5. Para 6.5 en la función de distribución acumulativa valdría exactamente 1. Veamos la gráfica. Fíjense, supongamos que este es 6.5 y nos están diciendo, supongamos que este es 6. Ay, Dios mío, este pulso mío aquí con este lapicito. Pero nos piden hallar es la probabilidad para 6.6. Bueno, simplemente lo que se hace, esa probabilidad, ¿a qué va a ser exactamente igual? A 1, directamente. ¿Por qué? Porque cae justamente en esta región. Cuando uno evalúa aquí, vale 1 y bueno, y es simplemente por el hecho de que en la función de densidad, que es la F minúscula, la que está más atrás, no hay probabilidades aquí, no hay valores y por lo tanto las probabilidades son 0. Por lo tanto, en función de distribución acumulativa se va acumulando y hasta el infinito, y hasta en el infinito, bueno, esto siempre va a valer 1. ¿Okay? Por eso es que entonces cuando bajamos, déjame colocar aquí el spotlight,
borrar cuando bajamos. Entonces simplemente lo que hay que hacer es responder que vale 1. Para valores que superan a el máximo, cualquier probabilidad evaluada en función de distribución acumulativa va a ser igual a 1. Bien, básicamente este es el típico ejercicio que siempre plantean. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en un ejercicio de este estilo? Bueno, por ejemplo, aunque no puse más ejemplos, porque para ello tenemos ya el tema de transformaciones de variables aleatorias. Sin embargo, si quieren, se pueden imaginar ejercicios en los cuales o problemas en los cuales se pida, por ejemplo, con base a una función de densidad dada, se plantea, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una, eh, me dio como un lapsus mental. Eh, una variable condicionada, ¿ok? Una variable condicionada se trunca y piden, por ejemplo, hallar la esperanza de la variable condicionada, ¿ok? Pero bueno, básicamente es la misma carpintería a la cual ya estamos habituados del tema anterior, del parcial anterior. Entonces, básicamente, bueno, es saber cuáles son, cómo trabajar con los parámetros, utilizar la fórmula y listo. Por eso es que normalmente ese tipo de cualquier otro ejercicio sería repetitivo de lo que ya hemos visto en el tema anterior. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la distribución normal, que es una de las más conocidas y de mayor uso en la vida diaria. ¿Okay? La distribución normal es la más importante en toda la probabilidad y estadística. Leo a continuación. Muchas poblaciones numéricas tienen distribuciones que pueden ser representadas muy fielmente por una curva normal apropiada. Los ejemplos incluyen estaturas, pesos y otras características físicas, errores de medición en experimentos científicos, mediciones antropométricas en fósiles, tiempos de reacción en experimentos psicológicos, mediciones de inteligencia y aptitud, calificaciones en varios exámenes y numerosas medidas e indicadores económicos. Las medidas físicas en áreas como los experimentos meteorológicos o meteorológicos, mejor dicho, estudios de la precipitación pluvial y mediciones de partes fabricadas a menudo se explican más que adecuadamente con una distribución normal. Además, los errores en las mediciones científicas se aproximan muy bien mediante este tipo de distribución. Incluso cuando la distribución subyacente es discreta, la curva normal, fíjense que esta es una cosa interesante, esto es algo interesante. Una variable que de repente puede ser discreta, la curva normal a menudo da una excelente aproximación. Esto, por supuesto, cuando la variable discreta maneja infinitos datos, ¿ok? Es una variable discreta, infinita, numerable. Además, aun cuando las variables individuales no estén normalmente distribuidas, la suma y los promedios de las variables en condiciones adecuadas tendrán de manera aproximada una distribución normal. Entonces, bueno, uno de alguna manera uno siempre busca la manera de poder ajustar los datos que uno maneje a esa distribución para poder estimar de algún modo probabilidades de que ocurran determinados eventos, para así poder hacer previsiones más ajustadas a lo que nos predigan, lo que nos insinúan estas distribuciones. Es una herramienta muy poderosa en la administración, en la ingeniería, ¿okay? Y específicamente en producción y en manejo de inventarios se utiliza mucho también esta distribución. Bien, ahora en concreto, ¿cómo nosotros formulamos esta variable? Bueno, fíjense que la forma de hacerlo es con base a este par de parámetros. La distribución normal la podemos definir en función de la media, que ahora la media la vamos a denominar como mu, esta es una letra griega, la letra mu, y sigma cuadrado, que viene siendo la varianza de la variable aleatoria, de la variable aleatoria normal. ¿Okay? X sigue una normal, letra n, de parámetros mu y sigma cuadrado. Fíjense el dominio de la variable, es desde menos infinito hasta más infinito. Dicho de otro modo, es un número real, existe en todo el campo de los números reales. La función de densidad tiene esta forma, es el inverso de sigma que multiplica a 2 a la raíz de 2pi, ¿okay? Que multiplica a su vez a la exponencial, ¿okay? De menos un medio la diferencia de x con respecto a mu dividido entre sigma, todo eso elevado al cuadrado, ¿okay? Mu, al igual que la variable, bueno, puede existir puede ser cualquier valor real, puede ser cualquier valor del campo de los números reales. Y bueno, este sería un gráfico característico de la distribución normal.
que se le conoce también como la curva en forma de campana, la campana de Gauss, como se le conoce también en la literatura. ¿Okay? Esta campana de Gauss, como se le conoce, se caracteriza por ser completamente simétrica. Y este es un hecho muy curioso de la curva de Gauss, que es que tanto la media como la moda y como la mediana, todas coinciden en un mismo punto. De ahí la razón por la cual esta es una curva fuertemente simétrica. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la mediana o percentil 50, que corresponde a aquel valor de X tal que acumula el 50% de los datos a la izquierda, coincide con la media de X y coincide con la moda de X. La moda en este caso que viene siendo ¿cómo identificamos la moda en una variable aleatoria continua? En una variable aleatoria continua, la moda viene siendo el punto máximo. En este caso, la variable tiene que tener, por ejemplo, una concavidad hacia abajo, ¿okay? Para poder apreciar la moda en el punto medio. Había un ejercicio que me preguntaron, no sé si fue en videoconferencia o fue por WhatsApp, antes del segundo parcial. La última pregunta de la guía de variables aleatorias, que cuando yo les expliqué que eso, cuando se deduce ese ejercicio, daba como resultado la ecuación de la secante. Era la secante, ya no recuerdo. Lo cierto es que era una curva que tenía esta forma. Déjenme activar aquí el lapicito para pintar. Tenía esta forma, en la cual era asintótica justamente en el extremo donde existe esa variable. No tengo la guía aquí. En este caso, aunque la función, había una pregunta que decía, ¿cuál es la moda de esta variable? En este caso, este sería el caso de una variable que tiene dos modas, que vendrían siendo los valores a los cuales ocurren las asíntotas verticales. ¿Ok? Porque a pesar cuando la curva es cóncava hacia abajo, entonces hay que ver dónde, por ejemplo, puede estar presente, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el punto más alto de la función de densidad? En este caso, en la función de densidad tiene dos puntos más altos. Ahora, cuando vamos al concepto de lo que es la variable aleatoria normal, ella es cóncava hacia abajo. Ojo, realmente ella tiene tres concavidades. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta sección que está por aquí, hasta cierto punto, después vamos a ver cuál es, de aquí es cóncava hacia arriba, aquí ocurre un cambio de concavidad en esta región, y luego si viene siendo cóncava hacia abajo y después vuelve a ser cóncava hacia arriba. ¿Ok? Entonces, el punto máximo viene siendo la moda de la función de densidad. Si ustedes, por ejemplo, cuando vayamos a ver otras funciones de densidades que hay por ahí más adelante, por ejemplo, en la familia de las gamas, hay funciones de densidad cuyo dominio es el infinito, pero tienen esta forma. ¿Dónde se encuentra la moda? Justamente en el valor máximo de la función. Si uno agarra y deriva la función de densidad, la igual a cero, encuentras que la moda está justamente en aquel valor de x tal que hace la primera derivada igual a cero. Lo mismo pasaría con la función de densidad. Si uno agarra la función de densidad de la normal, la derivas, la igualas a cero, vas a encontrar que la moda exactamente es el valor de x tal que hace la primera derivada de la función de densidad igual a cero también. Bueno, un poquito refrescando un poco estas propiedades de matemáticas, de cálculo 1, de la derivada. Aquí tenemos un resumen de algunas propiedades. Fíjense que primero la integral de f evaluada en el dominio de x tiene que ser exactamente igual a 1. Dice que aunque la función existe desde menos infinito hasta más infinito, ella es asintótica en y igual 0. Al ser asintótica, hace que la integral evaluada en el dominio desde menos infinito hasta más infinito converja a un valor, en particular al valor 1. Entonces se cumple que la integral es 1 y por lo tanto cumple el criterio para que se pueda considerar como función de densidad. La función de densidad para x mayor o igual que 0, ¿ok? Es decir, la probabilidad. ¿Esto qué significa? Que f, la función es positiva o en todo caso puede ser igual a 0 o positiva, no tiene valores negativos. Esa es otra condición importante que debe cumplir toda función de densidad. No puede tener
valores en el eje negativo de las y, en el lado negativo del eje y. ¿Okay? Cuando x tiende a infinito, el límite de la función de densidad es 0. Lo mismo cuando x tiende a menos infinito. F de x es simétrica en torno a mu. Como consecuencia, la media, mediana y la moda coinciden también en mu. Otra consecuencia es que si uno evalúa f de x, la función de densidad evaluada en x, en mu más x, es exactamente igual a evaluarlo en mu menos x. Claro, es sencillo. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a que si yo, por ejemplo, agarro este valor, lo proyecto aquí, vale exactamente lo mismo. Lástima. Esto pretende ser una recta paralela, ¿okay? Una recta horizontal.